Yo teniendo en cuenta todo lo que es la película, algo que obviamente transcurre todo lo que es en un periodo de cuando arranca la noche hasta ahora amanecer, y es todo noche lo que sucede. Yo quiero preguntar que es algo como... preguntar particularmente qué es la noche para vos, tipo, para que hayas traído la noche, revivir esa noche, ¿no? Que tiene como muchos tintes como mucha oscuridad, mucha incomodidad. Yo me acuerdo de verlo por primera vez y es como que me agarra una cosa de que no sé si quiero estar ahí, ¿no? No sé si quiero estar en ese spot, en ese momento. No sé si quiero estar en ese bar justo, ¿viste? Las luces son raras. Entonces es como que me pregunto, ¿por qué la noche? ¿Y qué es la noche así para vos en ese sentido? Y yo creo que, como hablábamos antes, esto de los anteriores discos, de alguna forma las temáticas como la noche o la juventud o de alguna forma la autodestrucción, como estas pulsiones humanas medio históricas estuvieron en Antro o en Némesis y estuvieron acá. Y creo que sale de que, no sé, o sea, la noche para mí es algo que apareció muy temprano en mi vida, como yo ya a los 14, tipo, como que iba a las raves o, tipo, estaba como expuesto también como a convivir con gente mucho más grande que yo, o sea, 10 años más grande que yo, en otra secuencia de su vida, y yo como empezando a salir o ser un adolescente, y el contacto con esa hora del día y ese momento y todo ese despliegue que genera la noche o los fines de semana y en Buenos Aires y nada, todo eso apareció muy temprano y creo que la cantidad de cosas que me pasaron hasta la edad que tengo ahora, que tengo 23, fueron muchas más porque empezó muy de chico y también como progresivamente fui habitando ese lugar de distintas maneras y de alguna forma como también arrastrado hacia habitar la noche y todo por lo que yo quería hacer con mi vida, que era la música. O que lo que quiero hacer porque todavía no estoy muerto. Lo que estás haciendo también. Y lo que estoy haciendo, claro. Y de alguna forma había una especie de condición y de algo de que la cosa estaba ahí, ¿viste? Y también mi pasión primaria cuando yo empecé a hacer música fue la música electrónica, entonces todavía más era la noche y era la madrugada y era como a las 6 de la mañana. Y yo era un adolescente tipo de 15 que hacía eso y nada, estaba como expuesto a eso y empecé a tocar, como mi primer show fue a los 16. Y de ahí, o sea, como seguí, o sea, no, en realidad fue a los 15. Re cualquiera. Y bueno, y creo que eso fue como un espacio en el que de alguna forma quedé condenado a permanecer y estar, y muchas veces tampoco me gusta. De hecho, quizás todo el personaje y toda la cuestión generó una impresión mía como muy de no sé, reventado y qué sé yo, y capaz nada que ver. De hecho, creo que lo que vos decís de la incomodidad está muy presente. O sea, como que también yo, por ejemplo, cuando empecé a habitar la noche, y también de lo que hablábamos antes, también hay muchos registros en este disco de como una especie de retrospectiva de mi vida y de mi habitar como músico, como creador, o como que se remonta a esa época. Por ejemplo, Adelante, como les decía, me pasó justo esa situación en ese momento cuando yo tenía esa idea de hacer esa canción, pero tenía esa idea de hacer esa canción porque me pasó durante años esas cosas. Y muy de guachín también. Entonces era como, de alguna forma también ir detrás de mi historia y entenderme a mí mi identidad. Y un poco en un momento de la vida en el que ya había pasado muchos años haciendo eso y tampoco es que disfrutaba la noche, sino que de repente en realidad lo que yo quería era hacer música y tipo mostrarla, y como también como que tengo un re cariño por como esa situación de la madrugada y de la música y de la rave, como
Y por otro lado también tenía como un hastío y un cansancio. Y bueno, como que es un poco ese balance el disco, como que... Mezclan, ¿no? Se entrelazan. Claro, como eso también que dice Sabor, como que el entretenimiento se puede complicar cuando eso mismo, que además es lo que te hace bajar, como de alguna forma, como que hay un tire y afloje constantemente en esa situación de estar habitando ese lugar. Y eso que vos decís de la incomodidad, como de no me gustaría estar ahí, que se da en el disco y que no es un hedonismo como sin sentido, sino que de alguna forma también lo que te expresa es como que el protagonista y la historia se va conduciendo por trivialidades y casualidades, como que el chabón cayó ahí, tipo, va cayendo en situaciones porque es el lugar donde tiene para estar. Y un poco esa era mi situación, o sea, lo que yo sentía, como tipo, no... O sea, yo quiero hacer esto y estoy empecinado y obsesionado con hacer esto y siento que no... O sea, pruebo otras formas de sobrevivir y no funcionan o... No sé, estoy muy obsesionado con esto, era como... Y bueno, mi espacio para ir a buscar eso era habitar la noche y también era el horario del día en el que lo podía hacer y bueno, o sea... Y bueno, y creo que un poco es el registro de todo lo que fui sintiendo, como los momentos de sentirme bien en esa atmósfera, los momentos de sentirme mal, de sentirme incómodo. Yo también de repente, cuando era chico, era muy tímido, como que también tenía un grupo de amigas, pero no les gustaba la música que a mí me gustaba, entonces yo salía solo a las raves y no conocía a nadie. Y era como... y salía como vestido como yo quería por primera vez, como cosas así. Y yo era muy tímido en realidad, como hay algo también de vivir así las cosas que un poco lo tiene, como esa mirada que vos decís de que lo sentís incómodo. Nada, como que esa forma de habitar también la noche como de alguna forma como queriéndote ir o sintiéndote que no encajás, como también hay mucho de eso, de ese feeling. Más si hablamos que estás recordando momentos que tienen que ver con la adolescencia, que creo que a todos nos ha pasado justamente de que es un momento donde estás creciendo, ¿viste? Es como que capaz te sentís medio feo, no sabes si la ropa te queda bien, estás como medio un brazo más largo que el otro, estás como creciendo, la voz que te cambia, un despertar sexual, y la noche representa como la novedad, lo que se supone que, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con la presión de lo social de que, bueno, me tengo que manejar de esta forma, tengo que hacer esto, lo otro. Si estamos hablando de algo más de introversión o timidez, eso también juega. A mí me ha sucedido lo mismo, y en lugares donde... Y se supone que acá es donde se pasa así, y no sé si quiero estar. Lo aprendo a disfrutar y es como un diálogo constante. Y noto como que el disco genera eso, ¿no? Como poder exorcizar eso, ¿no? Eso que uno lo supo amar, le puede gustar. Uno con el tiempo encuentra esos otros tintes quizá, no sé si diría oscuros, sí podemos decirle oscuros, pero también que son parte como de las anécdotas y las cosas que nos hacen ser nosotros mismos, sí. ¿No? Eso creo como que es muy interesante. Y bueno, justo contabas con el caso de Adelante, como que fue algo como que, medio como que te atrajo de vuelta ahí, pero me preguntaba, no, justo Gaby decía esto, como cómo te llevas con la noche. Y durante el momento de la composición del disco, ¿fue parte de vos como, estar acostado rememorando eso? O decir, no, tipo, vamos a meternos al antro una vez más, a llamar a la banda y vamos de vuelta, vamos a pegar unas pastis y vamos a hacer esto, como para recordar a viva piel cómo es eso para vos? ¿O fue de un lado totalmente distinto, tomándote un tecito a las 9 de la mañana y con el teclado? Y fue más como íntima la creación, la verdad. O sea, pasaba mucho que no iba como a buscar historias tampoco, o a buscar que algo me pase. Y era todo muy volátil y también los procesos eran como tranquilos, como que teníamos seasons de creación en el que, no sé, hacíamos Adelante y era como, no sé, este tema lo escuchábamos 400 veces, después hacíamos otro y era como, la obsesión era ese tema y esa temática, como es... Y sí, hubo como una rememoración, sí, pero también en diálogo con el presente de ese momento. Como que de alguna forma hay algo un poco universal en algunas historias que se cuentan en el disco relacionadas con la noche y con las cosas que pasan en la noche, que son como un poco históricas, ¿viste? Como que...
Entonces, no sé, de repente el video de adelante lo que cuenta o, no sé, como el rubio y el varo, Yamalo, como de repente son también como historias nocturnas medio como generacionales, ¿viste? Que se va manifestando, o sea, no sé, capaz a alguno de nuestros viejos le pasó algo así o... Yo antes de venir acá en la semana le muestro a mis viejos, le digo, che, miren esta peli. El sábado me voy a juntar con Martín, vamos a juntarnos a charlar, quiero que vean esto. Y ya a los 10 minutos se cagaban de la risa, les generaba esa situación, como sí, como lo entiendo, ni se tuvo que explicar nada. Claro. Y creo que hay algo, ¿no? No solo esto de lo porteño, lo que se rememora, porque en realidad mis viejos son de Santiago del Estero, o sea, pero hay algo que se repite, que hay un patrón medio del inconsciente colectivo quizá, ¿no? Sí, total. Y es que también eso, como que fue muy loco como las líneas temporales dentro de lo interno mío, porque es interesante la pregunta de alguna forma, mientras yo estaba en ese presente en el que esas cosas un poco regulares y constantes de la noche seguían pasando, seguían como relacionándome o rememorándome lo que pasaba también hace 5 años en la noche cuando yo estaba ahí siendo un guachín. Entonces, como que era medio volver a través del presente también a esos recuerdos y a esas sensaciones. Y quizás también, por ejemplo, a mí lo de adelante me pasó de nuevo el año pasado, pero estaba más tranquilo. O sea, me ha pasado de formas de sentirme mal. Claro. Como más indefenso quizá, como... Sí, más vulnerable. Más vulnerable, total. Y de repente también eso, como afrontarlo desde el chiste de como, otra vez, no sé, tipo...